Ensériate, el universo de series en un podcast. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Ensériate. Volviendo después de 2, 3 años. Pero volvemos de 2 o 3 años. Es que es nuestra tónica. Hacemos una regresión constante y una vuelta. O sea, de Viaje verdad. temporal. De verdad. O sea, lo nuestro es trascendental, claramente. De hecho, a ti te ha crecido el pelo. Exactamente. A mí se me ha cambiado. No sé cómo lo tenía antes, pero me ha cambiado. Vamos, yo creo que hasta la estructura facial. Somos un poco Transformers. Así que nada, que eso, que volvemos con un capítulo nuevo, en temporada nueva, con yo creo que un lente nuevo, ¿no? O sea, Volvemos a cambiar de set, porque así somos. Nos gusta ir cambiando. fluimos. Fluimos. O sea, literal fluimos. La semana que viene podemos estar en la calle grabando también. Puede ser, pues. O sea, es verano en la piscina también. Podríamos hacer una piscina. Una serie de Summer Edition. Pero bueno, o sea, por supuesto, si nos estáis viendo desde la piscina o la playa, pues supongo que eso ya nos da un poquito de ánimos para... Sí, tomando un buen cóctel a nuestra salud. Pues eso, que no sé si habréis notado, pero hemos subido hace muy poquito, o sea, un episodio que lo llamaríamos nuestro Flashback. flashback, nuestro capítulo flashback, que es en realidad, por tener un poco de lore aquí, el piloto, supongo, que de Ensériate. Muy curioso, no hemos especificado nada. Lo hemos subido como intentando hacernos los remolones. Pero en realidad fue el piloto que empezó esta aventura audiovisual. Ya. En ese piloto habréis notado ciertas diferencias, incluyendo la presencia de nuestra querida Fenia, que no está con nosotros. Desde aquí, besitos a Fenian. Exactamente. En todos les vamos a mandar referencias. Exactamente. Hasta que vuelva. La campaña empieza. Llamando a Fenia. Pero sí, o sea, eso, empezando por ese gran cambio, pero es verdad que... ¿por qué no lo subimos? ¿Qué pasó con ese...? Pues que somos demasiado perfeccionistas y lo vimos y dijimos necesitamos añadir una pantalla, 2 cámaras, etc. Y al final ese lo dejamos guardadito y luego resulta que tenía un contenido muy interesante y dijimos, oye, ¿por qué no lo subimos ahí en mitad de la 3ª temporada como para que no se note? Literal, o sea, ¿y ha cambiado algo de este perfeccionismo? Y ahora nos da un poco todo igual. Bueno, a veces nos importan las cosas, pero solo a veces. A ver, yo creo que hemos aprendido un par de cosillas desde entonces. Algo ha habido. Yo no diría que somos veteranes todavía, veteranes, pero Casi. tenemos lo nuestro recorrido. Sí, hombre, ya en la 3ª temporada, por favor. La verdad es que es un poco entrañable incluso ver, o sea, cómo empezaron las cosas y cómo se ve. El recorrido, ¿no? Que vamos teniendo. Sí, así que nada, o sea, de hecho, ese episodio fue de los finales los mejores finales de capítulos, ¿verdad? Exacto, hablábamos de los finales de series preferidos, los que no nos gustaban. Eso. Había muchos. Así que si no lo habéis visto, vais a tener abajo en enlace en la descripción. Así que nada, pinchad si queréis ver a qué nos Aquí o referimos. aquí, no sabemos, pero a lo largo de la pantalla. Así que para que podáis ver los cambios a los que nos referimos. Y nada, pues para el capítulo de hoy nos viene una serie un poco que ahora mismo está en tendencia. En España se le conoce mi reno de peluche. O sea, mi reno de peluche. En inglés Baby Reindeer. Si nos estáis viendo de Latinoamérica, creo que está como Bebé Reno. Y nada, o sea... A ver, lo voy a intentar en inglés. Yeah. Baby Ajá.
Reindeer. Profesional, pero... Baby Reindeer, de seguida, Baby Reindeer. Ahí. Bilingüe Ole, uno, ¡Ole! mi profe. Pues mira, precisamente para el tema de los acentos y tal, yo creo que fue una cosa muy... no central en esta serie, porque... pero sí fue uno de los factores. O sea, por el tema del acento escocés. O sea, si no sabéis el contexto, es una serie británica. Y en fin, precisamente el tema del acento escocés era un factor, un detalle, creo que relevante, que se menciona también después. Porque es muy marcado, ¿no? Es como un acento muy peculiar. Entonces, más que peculiar, que se nota bastante. Claro, que es como por ejemplo aquí en España el andaluz, ¿no? O un gallego, ¿no? Que tiene como un cambio. Sí, exactamente. Vale. Entonces nada, o sea, yo sé que Carlos, de hecho, fue el primero en ver la serie. Yo, vamos a hacer un full disclosure. Como contiene temas bastante fuertecillos, Sí. De antemano, pues vamos a hacer un aviso de contenido fuerte, concretamente para los temas de acoso, abuso, también, o sea, bueno, concretamente distintos tipos de abuso, ¿no? En realidad, pero... Exacto. Es que toca, eso es algo que vamos a comentar a lo largo del episodio, el abuso como tema central y cómo se ramifica desde el protagonista a cómo lo recibe él, cómo se lo hacen a él, en fin, sí, o sea, el abuso en general. El tema de los trastornos mentales, por ejemplo, se toca a raíz de ello, así que va a ser un episodio bastante delicadillo, y por ese motivo yo aquí, por ejemplo, no he visto en sí la serie como tal, lo que es que me he informado a tope, he leído a tope, he visto escenas como aparte y cosas así, pero no la serie de seguido, por mis propias sensibilidades. Así que... De hecho, me acuerdo cuando empecé a ver la serie yo, que fui comentando en directo con Adi y le iba diciendo, ¡buah! ¿Qué serie estoy viendo? Y al momento le iba diciendo, creo que esta serie a ti puede que detonarte cosas porque nos conocemos demasiado bien y sabemos ya lo que a cada uno nos puede detonar. Y entonces yo avisé y dije, uy, esta serie, cuidado, incluso a mí mismo, algunas partes de la serie me causaron un poco de sensaciones desagradables. Porque empieza, pues eso, como comedia, no sabes si estás empezando a ver una comedia negra. De hecho, es que toca, yo creo, un poco, lo quieren enfocar un poco a eso, ¿no? A como estás viéndote una comedia de humor negro y de repente te vienen todos estos temas súper candentes, súper delicados y te explota la cabeza. Entonces, bueno, eso es lo que queremos comentar. Los géneros también que tiene la serie. Por hacer un pequeño resumen para la gente que todavía no lo haya visto, o sea, es una miniserie que son 7 capítulos lo que tiene, me parece. 7 capítulos. Y está basada en una historia real de un hombre, un comediante, ¿no? O sea, un comediante, ¿es comediante o aspirante a comediante en la...? Es un aspirante a comediante. De hecho, te lo muestran un poco el background del personaje principal de Donnie. Es ese, ¿no? Él es de origen, ¿de dónde procede el personaje? O sea, es que él es escocés, si no me equivoco. Y la ciudad a la que emigra es Londres, sí. Vale, es que no estaba seguro si era Londres o Liverpool o Manchester, pero sabía que era una gran urbe de UK y entonces, bueno, él emigra y con el objetivo de quiere hacerse un hueco en la comedia, en el mundo del stand-up, ¿no? Stand-up, Stand-up. sí.
y hacer su propio espectáculo de comedia. Y claro, va por los pubs, diferentes pubs, preguntando si puede hacer su número, lo van rechazando, hace espectáculo callejero, finalmente acaba en un pub de mala muerte, donde empieza a intentar hacerse un hueco, ¿no? Como comediante, que es su objetivo por el que él se cambia, digamos, va a esa ciudad. Esa es la premisa que se va descubriendo a lo largo de los capítulos. No se descubre al inicio. De hecho, él al inicio de los primeros planos con los que abre la serie, creo que él ya trabaja de barman, está de camarero en un pub y aparece el personaje, digamos, coprotagonista, ¿no? de Martha. Sí, y es donde ya... No, de hecho, miento. O sea, la serie empieza con él yendo a comisaría. Es verdad, el primer plano, es verdad. O sea, está ya de por sí. Es que es acrónica la serie. Sí. O sea, es verdad que hace unos saltos en el tiempo y después puedes poner, o sea, pero es verdad, empieza entrando a la comisaría para denunciar el acoso. Exactamente, y es como un poco ridiculizando, ¿no? Como que el propio policía como que le cuestiona el por qué está recibiendo el acoso, ¿no? O le hace demasiadas preguntas. ¿Y quién te está acosando? Y me está acosando tal, y le muestra la pantalla del móvil, mire esto. Y le pregunta, ¿y por qué no lo ha hecho antes? Entonces ahí es cuando hay un parón y ya la serie como que hace ese flashback y te retrocede al pasado y ya como que te empieza a contar la historia de cómo él conoce a Martha y cómo se va desarrollando posteriormente todo el transcurso hasta llegar a ese momento. Porque de hecho yo no entendí del todo lo que era la premisa de la serie hasta, o sea, por entender cuáles eran los puntos principales de trama, hasta que me di cuenta que es que era una serie acrónica, que lo que estaba era que aunque la trama principal era su relación con su acosador, o sea, acosadora y abusadora también, o sea... A la vez que, mediante la herramienta acrónica, explorando los motivos de las acciones que se llevaron a cabo durante el transcurso de la relación. Y ahí pues tenemos situaciones, o sea, del propio historial del comediante, o sea, del protagonista, que en la vida real, que de nuevo estos son hechos basados en la vida real, en acontecimientos reales del mismo, o sea, el mismo protagonista, o sea, o sea, del actor del protagonista, que, o sea, Richard Gad. Y que yo, por ejemplo, una curiosidad, comencé a ver la serie porque estaba en tendencia en Netflix. De hecho, creo que la empecé a ver como un día después del estreno. Y dije, uy, qué nombre más diferente, ¿no? Mis reinos de peluche. Claro, la traducción. Suena así como muy... Sí, claro, y en la portada salía el personaje de Martha y claro, estuve eso y digo, pues será la típica comedia, algo extraño, estrambótico. Me la voy a poner para pasar el rato. Claro, cuando tú ves el primer episodio y termina, lo primero que te preguntas es, ¿qué estoy viendo? Necesito saber más. Y claro, y ya vas enganchando un episodio con otro hasta que obviamente la trama se va poniendo más compleja y tal, y más dura. Y claro, al terminar la serie, cuando indagué y vi que el personaje de Donnie era inspirado realmente en las vivencias personales del creador. El creador y el actor, es que encima es que creador, el mismo actor director y guionista, o sea, que tiene todo el trabajo que ha tenido, como llamamos a Richard Gad. El trabajo que ha tenido Richard Gad ha sido bestial, a mi parecer. Está como trabajando un trauma personal a través de una serie y exponiéndose al gran público. Yeah. Con las consecuencias que eso tiene también, ¿no? Además, imagino que él habrá trabajado mucho ese tema personal, porque es que es un tema muy delicado como para exponerlo de esa manera, ¿no? Que ahora hablaremos de los entresijos que engloba la serie, porque no solo el acoso que recibe él por parte de Martha, sino el background del por qué él permite o deja que Martha sobrepase ciertos límites con él,
¿Y de dónde viene eso? Exactamente. Que viene de otro abuso, realmente de una agresión sexual, ¿no? Es muy fuerte. Sí, o sea, es que como hay en paralelo tanto que está procesando, o sea, que esta sea su forma de procesar los dos, en verdad, las dos situaciones de abuso aquí en realidad que se dieron, vamos, es que me parece un poco increíble en realidad cómo lo está organizando. ¿Te parece, o sea, por dar un poco de contexto de quiénes vamos a estar hablando, Donnie es el nombre que le han dado al protagonista, de nuevo, Richard Gad, o sea, de hecho sale en Sex Education. Ah, sí, o sea, recordaba. o sea, yo es que tengo capítulos sueltos de Sex Education, entonces no lo tenía ubicado, pero cuando lo leí me quedó, o sea, no sé si es por el rol de comediante. Yo cuando luego al final de la serie, creo que se muestra que a raíz del estar hablando sobre su primer trabajo, bueno, el primer abuso, empezó a conseguir tener más éxito. Exacto. Entonces, especialmente dentro de la comedia, como actor y tal, entonces, claro, empezó a tener papeles más relevantes. Y Sex Education era, o sea... Claro, creo recordar, ahora que lo dices, sí que recuerdo que quizás me suena como profesor, uno de los profesores de... Es que claro, Sex Education tiene como 4 temporadas, ¿no? 4 temporadas y elenco, o sea, tiene... Quizás Sí, cada sí, temporada va cambiando, van saliendo y entrando nuevos personajes, entonces es verdad que es una serie que ahora mismo me cuesta ubicar a todos los personajes secundarios. Ya, normal. Pero sí, claro, me imagino que será... Al final, las series británicas, pues, tienen un poco un sotacaballo y rey de actores, ¿no? Sí, un poco como nos pasa en España, en realidad, o sea... Que al final, sí, No. vista una serie, al final se van moviendo los mismos actores, sí, que alguna que otra te saca un actor nuevo, un poco de la recámara, pero por lo general suelen ser actores ya con cierto recorrido Ya. o conocidos. Exacto. Entonces, básicamente la historia sigue eso. Donnie como protagonista. Como protagonista tenemos a Martha. Que yo no la había visto a ella en otro papel. Pues yo leí eso, que estaba en la serie de Pride y Summerland, que también son, o sea, otras series británicas. La de Summerland me suena más que la de Pride, pero la de Pride creo que ahora está cogiendo un poco más de... Ay, pues de me tendencia. la apunto. Sí que había escuchado yo también Pride, pero no la he visto. Sí. Bueno, Martha, la actriz que se llama Jessica Gunning, me refiero, en plan que aquí he dicho Martha, pero que la que sale en esta no es Martha, es Jessica Gunning. De aquí en adelante, Martha engloba actriz y personaje. Vamos. Especialmente por el tema de parecidos, porque lo que vamos a ver también aquí, que es lo que llevó al que se descubriese más o menos quiénes eran, ya que esto es una historia basada en hechos reales, que la gente, pues con el morbo y tal, quisiese indagar y ver quiénes eran en la vida real, ya que esto es un personaje bastante público, o sea, el actor, el comediante, o sea, la persona, el creador es un personaje bastante público. Pues... Claro, que al final era una obra, él tenía ya, en la serie está basada también en una obra de teatro que él tenía, no sé si sigue teniendo en la actualidad, vamos, que hacía pases muy continuos, o sea que se conocía, ya se conocía por imagino por Reino Unido, ¿no? Y la serie pues ha sido, pues, por el éxito que tenía dicha obra, han decidido hacer la ficción. Claro, y aquí ya ha venido todo el tema que también vamos a comentar ahora, de que la auténtica Martha, ¿no? La persona... Fiona Harvey. Claro. Bueno, presuntamente que o sea, todo está ahí en el aire, pero... Claro, no podemos tampoco, pero sí, todo el revuelo que se está generando es como poco interesante. Entonces, precisamente por el parecido y todo esto, o sea, Jessica Gunning, si le ves, por ejemplo, en actuar y ves a la Fiona Harvey, es que pasa un poco como en el caso Asunta. O sea, como pasa en el caso Asunta, que es que ves
que mira que la actriz, estoy viendo una entrevista de la revista Variety, creo que era, donde la actriz Jessica Gunning decía que no quería nada de información sobre Fiona, o sea, sobre la persona en la que estaba basada el personaje, quería simplemente poder aportarle al personaje una visión independiente. Claro, la visión del guionista, del creador, ¿no? De lo que él ha vivido, ¿no? Sí, y aún así, se ve la entrevista, creo que es la única entrevista que ha hecho, única, no, dos, creo que ha hecho dos, pero la primera entrevista que hizo esta persona, o sea, Fiona Harvey, que saliendo acusando de que me están, o sea, lo han intentado basar en mí, pero yo no soy esa persona, o me están diciendo que soy yo, ha sido por el reconocimiento de, o sea, manerismo, o sea, el físico, literal, que es que ves a la actriz y ves a la... Es que lo ves y dices, hostia, le ves actuar en la entrevista, 3/4 de lo mismo. Sí, yo vi un antes, o sea, quiero decir, una comparativa y aluciné un poco. Porque cuando estaba viendo la serie pensé y leí que realmente se trataba de una historia real que el propio autor había ficcionado para... Bueno, había hecho una obra de teatro y posteriormente ficcionado. Y vi imágenes de la auténtica Martha, Fiona, y del personaje y dije, madre mía. Yeah. Y yo pensaba, claro, yo pensaba, digo, a lo mejor ha hecho alguna variación, yeah, ¿sabes? O ha buscado un personaje físicamente muy diferente, sí, al que realmente fue. No. O sea, es muy fidedigno. Yo creo, sí, que ahí en ese sentido, yo creo que habrá sido una licencia muy intencionada de buscar a un personaje que se pareciese lo máximo posible al que él, con el que él tuvo la experiencia, ¿no? En este caso, él dijo que Fiona tenía mucho feeling, o sea, con Jessica desde un principio cuando hicieron las audiciones, que o sea, era estar con ella y que, repito, que no es que ella hubiese tenido referencia, en plan, él estaba creando el personaje y obviamente input de lo que él conocía y tal, pero que su intención, según lo que dice, era crear un personaje independiente. Y que aún así, en la forma, yo qué sé, eso es como seguramente que le hayan dicho a la Jessica, persona posiblemente narcisista, pero con manerismos inseguros, pero con tal, y que haya seguido a tal punto la directriz, que sin saber de quién se trataba, ni de haberlo visto ni nada, tú ves las dos cosas, ves los vídeos, y es que la gente veía en los comentarios de YouTube en plan... Es que o sea, en inglés está la frase de pegarse un tiro en el pie o algo así. Sí, también, pues, con la entrevista, que era supuestamente para desmentir, y lo que ha hecho ha sido confirmar más que otra cosa, en plan, porque la idea no puede ser, o sea... Es muy bueno porque, claro, si había dudas de que... Claro, obviamente siempre se cuestiona al final es la visión de uno mismo, ¿no? Pero creo que si había dudas, la propia Fiona creo que la ha acabado por despejar, porque al final creo que dijo incluso, leí en redes sociales que en una de las entrevistas, no sé si fue en un programa de televisión o en un periódico o ella misma en sus propias redes sociales, había dicho había declarado que porque el autor Richard Gatt no la había seleccionado a ella para interpretarse a sí misma, y es como vamos a ver en la historia está realmente denunciando un acoso, claro, cómo va a llamar a la propia acosadora para que se interprete, todo muy raro, una distopía. Y por tener un poco aquí, o sea, ya que entendemos un poco el rol de Donnie en la serie, o sea, ¿tú cómo explicarías Martha, el personaje de Martha en la serie? ¿Cómo...? Es complicado, ¿eh? Es un personaje con muchas aristas. Me parece que al principio la ves como súper vulnerable e incluso te despierta esa ternura de persona que está como un poco quizá a la deriva, perdida, como que le han hecho daño, como que está intentando refugiarse, que puede ser real, que puede ser así realmente.
en otra persona y luego es perturbador por otro lado, porque de repente ves esa parte inocente, esa parte un poco más cómica de ella, más de querer acercarse rollo amigable a él, y de repente unos tonos muy salidos del texto, sí, muy de repente lo cosifica a nivel, bueno, cuando le agarra ahí todo el paquete, hablando en plata, al protagonista, y él se queda blanco, paralizado, no sabe reaccionar. Claro, obviamente hay una agresión sexual, ¿no? Lo que pasa que es otro tema que la serie yo creo que quiere abordar, que es como las agresiones sexuales en hombres. Que es como lo percibimos, que eso, bueno, entra dentro de la rueda del propio machismo, ¿no? De cuando se trata de una agresión a un hombre, como que es parte de la sociedad, no de todo el mundo, pero parte como que le resta importancia, como... bueno, no es tan importante. Igual, el feminismo persigue eso, ¿no? El feminismo es como precisamente quiere tirar eso abajo, ¿no? Al final es como, vamos a ver qué está causando el machismo, ¿no? Todo este machismo, pues precisamente eso, ¿no? Que el propio rol de hombre no pueda permitirse, ¿no? De la percepción de lo que se considera hombre, no pueda permitirse sentirse vulnerable o sentirse agredido sexualmente, porque como, ¿no? Es ese rol, ¿no? De hombre y mujer, ese binarismo. Es que de hecho en el monólogo, que repetimos, todo esto se hace súper, o sea, en realidad este proyecto se dio a cabo y se pudo dar a cabo porque se hizo viral un monólogo que hizo, que lo llaman como ¿cómo se llama? Un mental breakdown, cuando, o sea, que rompe, o sea, se rompe mentalmente haciendo una actuación de comedia. Originalmente lo había puesto como en la categoría de comedia, no sé si es que era una competición o algo, o no sé, y se derrumba, básicamente. O sea, mete con humor, sí, está la original, o sea, está online, de hecho, o sea, la había visto antes. Creo que y la ponen en la serie también para que se vea en qué culmina un poco, pero fue precisamente lo que viralizó todo el tema. Y en ese mismo monólogo, lo que uno de los puntos, o sea, hace mención, o sea, el monólogo se centra en el abuso en sí, el primer abuso. Sí, que eso es un tema también... Sí, que eso ya es un tema... Claro, yo dividiría la serie en esos dos temas. Exactamente. ¿No? El abuso de Martha hacia él, y luego por qué él permite eso, porque también hay cosas que no se entienden en la serie de por qué él no pone sus límites, que bueno, tampoco hay veces que los límites no se pueden marcar cuando un acosador o una acosadora... Sí, o sea, que no se dice en modo responsabilizando a la víctima de los límites, pero en plan de el autoanálisis que hace él mismo, que él mismo se hace el autocuestionamiento de por qué, o sea, he dejado a tal punto. Eso es, de hecho él como que hay un momento en el que ese autoanálisis es que lo permito porque quiero estar aquí, ¿no? Claro, ese autofustigamiento que en realidad lo que estaba reflejando era otro trauma de la primera agresión sexual que sufrió. Y esa fue precisamente el tema de este monólogo, donde marca 3 errores. O sea, y el monólogo va centrado, o sea, siguiendo esos 3 errores, enunciando esos 3 errores. Y uno de esos, creo que era el segundo error que enuncia, es el sentirse feminizado por su agresión. Y ahí también entra el tema de... Sí. Su relación con Terry, el personaje de Terry, que es una mujer trans, y cómo se cuestiona a él el por qué se siente atraído por Terry. O sea, ¿no? Él lo achaca en una parte de la serie, que él achaca el sentirse atraído por una persona trans a su abuso por parte de Darren, ¿no? Del productor ¿no? Era un guionista. Es que no me acuerdo si es que en la serie lo ponen como... Es un guionista. Vale. Guionista / productor. Sí, sí, principalmente. Sí, básicamente. Que su función, bueno, aprovechando que la función de... Bueno, que la importancia de Darren en la vida de Donnie es que
cuando Donnie estaba intentando buscarse las habichuelas para sacarse un hueco en el mundo de la comedia, Darien se le ofreció para ayudarle, o sea, para guiarle y tal, le sirvió un poco como de mentor, haciendo correcciones, pero al mismo tiempo, pues siendo que yo que sé, que iba, me parece, era todos los fines de semana a drogarse a su casa, mientras que abusaba de esa confianza e intentaba al principio y luego consiguió lo que era abusar de él. Claro, que ahí ya la serie, cuando ya empieza a ocurrir esto, ya te va dejando pinceladas de lo que se puede venir. De hecho, esa es otra de las sensaciones que a mí me generó, esa angustia, porque sabes que puede llegar ese momento, pero no quieres creerlo. Es como estás pensando, sal de ahí, estás pensando, vete al personaje, pero ves como el personaje, al final, por su necesidad, ¿no?, de encajar en el mundo de la comedia, de hacerse un hueco, de esa dinámica de poder, ¿no?, de tener a un guionista con cierto renombre que ha trabajado en una de las series más importantes se dice, del momento, claro, se nombra una serie ficticia, pero imagino que todo eso para protección de edad, de identidad, ¿no?, real de la historia. Pero claro, se supone que es una serie que está en ese momento como petándolo y él lo conoce, él se le acerca, el guionista Darren, y comienza a tener una relación en la que le va prometiendo que va a triunfar, que lo va a enseñar, que va a hacer esa figura de mentor con Donnie, y al final comienzan a entrar en la espiral de drogas, ¿no?, en el que empieza a darle drogas, Donnie empieza a perder un poco el autocontrol, su propia capacidad de poder reaccionar y tal, hasta que Darren consigue el objetivo que creo que tenía, ¿no?, o como se plasma en la serie, que era agredir sexualmente a Donnie. Y además que eso fue, por lo que digo, brutal. Muy... O sea, el episodio 4, por si alguien necesita la referencia, o sea, el episodio 4 me parece que era. O sea, yo obviamente, precisamente, he evitado ver por completo la serie por lo brutal que he visto que parece que lo... Es un tema muy delicado para quien tenga sensibilidad con respecto a ese tipo de temas. Recomiendo o bien saltárselo, buscar el punto en el que ocurre, o no verlo directamente, porque es un tema muy delicado. Yo, cuando vi ese momento, la sensación que te genera no es agradable. De hecho, justo ese contraste de esperarte una serie que va de un humor negro a de repente ver cómo se transforma en algo turbio, en algo muy personal, que luego además descubres que es una vivencia real que está contándote el propio autor, que ha vivido a él y que está representando él mismo, que también eso, claro, yo cuando vi la serie y luego leí eso, volví a poner ese momento para ver al actor, por ver esa mirada, ¿no?, el cómo, qué te transmitía, ¿no?, que al final es algo muy duro, ¿no?, ver cómo esa persona está reviviendo algo que tan difícil y tan oscuro. Y bueno, y entonces, bueno, eso marca un poco, marca la trayectoria de lo que luego, posteriormente, es él, ¿no? Es como él recibe tanto el trato que le da su pareja en ese momento, cómo se relaciona con Terry, que es una mujer trans, a la que él conoce justo cuando cuando está conociendo a Martha, ¿no?, en ese momento. Más o menos sí, que se había descargado la aplicación, me parece que encima que no puso, precisamente por todo este lío de cuestionamientos, concretamente era una aplicación, creo que era para conocer a personas trans, ¿no? Sí, era una aplicación concretamente para conocer personas y no trans. Puso su nombre, me parece que puso otro nombre, o sea, exactamente. Algo diferente, o sea, a que eso luego afecta a la relación que tiene con Terry, de hecho. Claro. O sea, el hecho de que cuando le cuenta la situación con Martha y en plan y ella le está diciendo en plan esto, que Terry es terapeuta aparte. Claro, ella es psicóloga, sí, qué fuerte, no me acordaba de ese detalle, sí. Psicóloga en Londres y claro, o sea, que él estaba confiando también en ella para, o sea, lo que estaba pasando, que viese que le está escribiendo mensajes a un nombre distinto al que tenía ella y
Y luego la profesión, se inventó también la profesión, no le dijo que era comediante hasta más adelante. Claro, ahí la relación con Terry En un principio... Bueno, y luego aparte cuando Martha descubre que él está con Terry y la agrede en el restaurante, eso es un momento también súper tenso, en el que ahí Terry intenta acercarse a Martha por lo que le ha contado Dani y intenta como un poco mediar, porque claro, ella con su perfil de terapeuta como que quiere entenderla, sí. Y ahí es cuando Martha le hace un clic en la cabeza y va directamente a ella a insultarla, le agrede físicamente, hay una situación en el bar súper violenta, incómoda y da un poco de miedo. Claro, ahí ya le cambia a Terry le cambia ya la percepción de Martha. Yo creo que ella estaba percibía una realidad muy diferente y hasta ese momento no es consciente realmente de la obsesión que pueda tener Martha por Donnie, ¿no? Y claro, el grado, o sea, de que esto aborda mucho el tema del acoso que estaba sufriendo Donnie, o sea, el grado de acoso que estaba recibiendo. O sea, aquí tengo yo por lo menos registrado que esto en la entrevista especialmente salió mucho, pero que hubo más de 41.000 correos electrónicos que Martha le envió. El detalle de enviado desde un iPhone. Literalmente, enviado desde un iPhone. O sea, el detalle... Con errata o mal. Exactamente. Mensajes de voz, un total de 350 horas de mensajes de voz, ¿vale? O sea, literal, decenas de mensajes en redes sociales. En la entrevista a nivel real salieron unos 18 mensajes. Ella, por lo menos Fiona Harvey admite a unos 18 tweets. Me niego a mencionar el otro nombre de la red, o sea, es Twitter. Siempre será Twitter y no hay debate, fin. Pero claro, eran decenas de mensajes por redes sociales, tanto por Facebook, por Twitter, etc. Y 106 páginas de cartas. Cartitas. O sea, que admite, o sea, Fiona Harvey, por lo menos en la entrevista, admite a escribir una. ¿Ah, solo una? Bueno, escribió una. Qué modesta. Pero además, o sea, que es que... Yo te digo, o sea, claro, él al final en la serie te quiere un poco contar el por qué permitió ese... O sea, él pensaba, ¿no? A mi parecer, lo que yo percibí cuando vi la serie, que él pensaba que merecía ser acosado. Incluso sentía que era... lo que necesitaba, pues yo creo que era como para desviar ese procesamiento del abuso, de la agresión que sufrió por parte de Darren. Al final, de alguna manera, el sentir que él está como controlando esa situación que nota más inofensiva, que al final no lo es otro tipo de abuso, pero un abuso al fin y al cabo. Y yo creo que por eso permitía hasta que se le va de las manos, ¿no? Porque, claro, al final él le da pie a ella a cierta... Llegó un momento, es verdad, o sea que... Claro, que al final no estamos justificándolo, sí. Pero como que él sí que hay ciertos momentos en los que dices, pues aquí podía haber marcado una línea, ¿no? Claramente, y haberse distanciado más, y a lo mejor quizás con eso poder haber probado alejarse, ¿no? Pero... Sí, o sea, hace mucho trabajo de autorreflexión especialmente, sí. O sea, como cuando va a espiarla a su casa, sí. ¿No? Ella lo ve, entonces ella piensa que realmente él está siguiendo el juego, o incluso él le contesta ciertos mensajes. Y claro, cuando él ya ve que se le ha ido de las manos, y cuando ya ve que es algo serio y ya la investiga, averigua que realmente ella tiene un historial previo con otras personas también de abuso, de acoso, que ella tiene varias órdenes orden de alejamiento, ¿no? Se dice sí. Con otras personas ya... Sí, me parece que era. Y ella era abogada o había estudiado Derecho. Ese es todo un tema, o sea, se supone que ella estudió y ejerció, o sea, de abogada, estudió
bueno, law, o sea, derecho y política, o sea, en la universidad. La persona, Fiona, fanfardea de tener memoria fotográfica, pero por ejemplo no se acordaba de las notas, y hay ahora mismo como muchos memes de, en plan, el título de universidad, donde pone normalmente con qué tipo de matrícula sale, pues mejor que la media o algo así, ¿sabes? En plan, porque es que no... ¿sabes? Porque no recuerdo, pero sí. Claro, esa es la parte que también cuando ves cómo ella se inventa su historia, ¿no? Le empieza a contar a Donnie nada más llegar al pub, que está muy agobiada porque unos clientes súper importantes, ricos, le han dicho tal. O sea, ella ya como se crea una historia ficticia en su cabeza, y es la que le cuenta a Donnie, y Donnie se va dando cuenta que eso no es verdad, porque aparte es que no pagan ni una de las consumiciones del pub, o sea. Puede llegar a ser como un punto también central, en plan, arrepentimiento por haber ofrecido, o sea, exacto, ese primer té que le ofrece por verla mal, y luego, claro, ese primer té da pie a ya todo lo que consume Martha es invitado por él. Que también un tema importante aquí es cómo tratan los compañeros de trabajo, el jefe y el compañero, el tema, porque al final él hay un momento en el que ya se está sintiendo un poco hasta el cuello con la persecución de Martha, el acoso, el presentarse todos los días allí, la puerta de su casa, incluso empieza a introducirse en su vida, ¿no? Cuando se presenta en la casa de donde vive Donnie, que él vive con su ex suegra, que es otro tema, ¿no? Él se queda viviendo en la casa de la madre de su expareja, ¿no? Que le renta una habitación, y Martha va allí, se presenta en un club de lectura, creo que era que tiene la ex suegra del protagonista. Sí, Liz, me parece que era Liz. Entonces ya él como que muestra esa preocupación, y habla con su jefe y le dice: oye, mira, no le dejes entrar a Martha, esta mujer me está acosando. Se lo dice de la mejor manera que él puede en ese momento, y se ríen de él. Claro, aquí una vez más hablamos de ese machismo, de cómo una mujer te puede estar acosando. Tú eres un hombre no puede ser acosado, ¿no? Y eso es interesante, cuanto menos. También esa reflexión, ¿no? Es una crítica al sistema que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué hace? Así está, que entonces no puede decir nada porque, o sea, por una parte recibe lo mismo que suele recibir ¿y por qué no lo dijiste antes? Pero cuando lo hace en su momento no se te cree, porque no es posible que, o sea... Exacto, la propia culpa de él de decir, porque yo no me debería sentir así, no me están acosando, y si me están acosando no se tiene por qué percibir como un acoso o un abuso. Entonces, claro. Al contrario, como que se instiga. ¿No cogió en algún momento quién era no sé si era el compañero o el jefe, que cogen y le envían un mensaje a Martha diciendo... Exacto. O sea, encima empeorando las cosas, que estás poniendo estás poniendo a tu amigo en peligro activamente, le estás poniendo en peligro, o sea... Exacto, ¿Cómo de cómplices somos? A risa, como algo banal, como un juego, ¿no? Y al final estás pensando, de juego nada, de juego nada. Y esto es lo mismo de lo de siempre, lo de no, pero es que claro, como era de broma, o sea, esto era de broma, y no nos damos cuenta muchas veces que con las bromas es que estamos poniendo en peligro, o sea... Exacto, lo primero que no estaban escuchando a ese compañero que estaba pidiendo auxilio, de alguna manera. Y luego el hecho de subestimar que por el hecho de eso, o sea, independientemente del género que tenga la persona, se pueden dar agresiones de todo tipo, de un lado a otro y de otro lado a otro. O sea, eso es una agresión, y un acoso es un acoso. Fin, punto y pelota. Pero claro, aquí habla un poco de esa crítica, ¿no? Entonces, bueno, al final esta serie tiene tantos matices, y me gusta que la historia esté contada de la perspectiva de él, y que justamente
el abuso principal sea del guionista de Darren hacia él, y luego que Martha sea la que también le acose. Que al final, ¿qué te quiere decir? ¿Qué te quiere contar él? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, que quiere contar Richard Gadd con esta historia? Porque yo creo que hay muchos conceptos por desgranar, pero principalmente para mí es el tema del autoflagelamiento. Sí, que le lleva el propio abuso. O sea, es como he sido agredido, voy yo también me merezco sufrir por otra vía, ¿no? No me merezco autocuidarme. O sea, cuidarme. O sea, la culpabilidad literal, cosa como herramienta, o sea, la culpabilidad como herramienta para tanto suprimir como mecanismo de defensa. Es que claro, es que incluso en el que lo ves constantemente, especialmente hacia el final, el intentar empatizar con su abusador, o sea, bueno, su abusadora más que con su abusador en realidad. Pero, o sea, si empezamos con el inicio a nivel cronológico, es que miremos el impacto. Uno sufre una violación, o sea, una serie de abusos intragénero, que ya de por sí, como hombre que originalmente se identificaba como heterosexual, y a raíz de eso ya empezaba a cuestionarse que tenía, hablaba por ejemplo el tema de los bloqueos sexuales, ¿no? Que en ese momento, cuando esa agresión ocurrió, estaba con su pareja o su expareja, estaba con Kili, que era, o sea, es la expareja, la hija de o sea, del hijo con quien vive, sí, exactamente, o sea. Entonces, la casa en la que está viviendo es la casa de la madre de sus parejas, de Kili. Y él, cuando ocurrió esta agresión original, estaba con su expareja, que de hecho creo que había comentado que en su momento había tenido discusión especialmente porque le estaba poniendo mucha atención a Darren y estaba como fortaleciendo la relación con Darren a costa de la relación con Kili, porque es que Darren le estaba mentorizando y tal, y estaba invirtiendo tanto. Darte cuenta que tú estás entrando en un ciclo aquí, que tú estás decidiendo entablar y fomentar y verte en esta situación, es que claro, la culpabilidad de además sentirte como, o sea, que creo que no se lo menciona él en la serie o si es fuera, pero el sentirte hasta un poco gilipollas, ¿no? En plan, por no saber mejor cuando obviamente eso no es tuyo. O sea, sí, él se fustiga muchísimo, el personaje. La vergüenza, especialmente la vergüenza. Y cómo él se refugia también automáticamente cuando él es consciente que ha sufrido una violación. Comienza a refugiarse como mecanismo de disociación quizá en el propio sexo. Empieza a tener sexo con hombres, con mujeres, tanto cis como trans, y ahí es donde empieza también la trama de él a probar a conocer a personas trans, a mujeres trans, a través de una aplicación específica de mujeres trans. Y conoce al personaje de Terry, que para mí es uno de mis personajes favoritos de la serie, porque aparte de que es una terapeuta, de que ella está como, digamos, que se nota el trabajo personal que ha tenido, ¿no? por la seguridad que demuestra. Y cómo le habla a él, ¿no? Y cómo le dice, oye, si no estás preparado, yo no sigo, no quiero esconderme. O sea, ella tiene claro sus límites. Entonces, ese personaje para mí es uno de los personajes más llamativos. Y luego, aparte, cuando ya empiezan como a tener una relación más afianzada, ¿no? Y que Martha sigue acosándolo y ya él le confiesa su verdadero nombre, se abre para Terry.
es cuando Terry también ahí tiene un bajón. Y tiene un bajón porque empieza a absorber el propio trauma de él. Sí. Él lo va viendo Sí. consumirse, lo va Sí. viendo, él no entiende a nivel físico porque... Entra como una depresión, me parece que Exacto, dijeron entra en la que- depresión y claramente empieza a descuidarse físicamente, ella no sale de la cama, porque ella quiere acercarse físicamente a él. Él, ahora, por supuesto, en ese momento, él está en un momento de bloqueo por todo el trauma y no es capaz de verbalizar ni siquiera de poder explicarle a ella el por dónde está pasando. Entonces ella se lo lleva a su terreno personal, a su propia inseguridad, de su disforia o... Claro, incluso Martha la ataca y le dice que parece un hombre o algo así, algo muy detonante en ella, que ella se lo dice como a Donnie, ¿no? Como tú no eres consciente que ella me dijo esto, ¿no? Y es como a raíz de ahí ella entra también en un pozo y esa parte es delicada también, porque la... Eso, claro, es que ver cómo afectó eso a todo, porque de nuevo, o sea, la situación, el abuso de Darren lo sufrió estando en la relación con Kili, que llevó eso, de hecho, por el pozo en el que cayó, es que creo que fue uno de los motivos por los cuales rompió, ¿no? O sea, se rompió la relación con Kili, por el cual empezó con la exploración sexual y tal, que, o sea, obviamente apoyamos la exploración sexual y tal, pero es verdad que en lo que estaba arraigado, que claramente estaban ocurriendo aquí 3000 cosas, pero vemos cómo ha afectado su forma de relacionarse con la gente al Claro, 100%. al final era un parche. Él ¿Y quién...? está usando el sexo como un parche, ¿no? Y los efectos, claro, o sea, yo creo que incluso con Terry se ha intentado superficialmente tratar de una forma visual cómo se ve, o sea, cómo se puede sufrir transfobia aún sin intencionarlo, o sea, cómo a raíz de incluso... o sea, Terry yo le vi bastante utilizada, aunque no a propósito, pero en plan, estoy para yo sanarme, sí. estoy utilizando para sanarme yo. Exacto. O sea, o como proceso mi sanamiento, y en plan, ya pues no se merece eso. No, de hecho es muy injusto porque realmente ves como él se refugia en Terry en un primer lugar como para intentar comprobar si realmente se siente atraído, pues... Y es por ser trans, y es que, Sí. y es que literal, y eso es lo que a mí me resisto en plan... Es muy... sí, tú te sacas... No. Hay algo que no te cuadra ahí y no lo ves justo para Terry. Entonces, sí, al final Terry es un personaje que me gusta mucho por eso y por cómo se comporta con él, porque al final también le da mucho chance, le da mucha oportunidad dentro de su propio recorrido, que tampoco debe ser nada fácil, ¿no? Y bueno, al final la serie trata de traumas que se cruzan, traumas que le afectan a él y que al final a ella le rebotan también. Exactamente. Y Y cómo se repiten los ciclos, ¿no? Que esto creo que lo trata bastante, que de hecho que sale en la entrevista, una cosa que yo creo que una diferencia muy grande entre lo que es la Fiona Harvey, que sale como la verdadera Marta, versus el personaje de Donnie, que es Richard, y cómo lo ha afrontado. Es que yo he visto mucho que por parte de Marta era muy como echando las culpas o intentando decir ya, pero es que también él, pero es que en realidad Richard, o sea, el creador y todo esto ha sido en realidad una autorreflexión de admitir que esto me ha pasado, esto no es culpa mía. Y también le ha cagado mucho por esto, o sea, porque ha hecho daño, o sea, no justifica, obviamente, igual que de cara a él, no se justifica en ningún momento ni se responsabiliza por las cosas que se le han hecho, tampoco justifica que en su proceso exacto, por ser haya víctima hecho daño. ya no lo excusa de que él haya podido arrastrar. Y eso lo trata bastante, Claro, sí. el intentar... O sea, él se muestra como víctima, pero también como culpable, digamos, de ocasionar daño a otras personas también, que al final es como ocurre en la vida real, ¿no? Las propias víctimas muchas veces, por no poder ser conscientes
de su propio trauma o no procesarlo de la manera que deberían o porque no pueden o por lo que sea, al final causan ese otro daño a otra persona inconscientemente en muchos casos. Y eso lo refleja con, pues eso, justamente con Terry. Sí. Y luego, al final, ha habido mucha controversia porque en redes se ha estado especulando quién es el personaje que está detrás de Darien, que Sí. es... Porque, claro, obviamente quien está detrás de Martha ya se sabe, se ha salido y lo hemos comentado. Pero quien está detrás del guionista reconocido de Darien, que no sabemos si es un guionista, productor, porque a lo mejor a él ahí ha querido distorsionar un poco más la historia para preservar, porque quizás se trate de una figura bastante conocida, porque en la serie se da a entender de que es un perfil que tiene un privilegio bastante grande. Aparte por temas legales, o sea, yo por lo que estuve entendiendo, no, o sea, por una parte, Richard Gard sí habló de que había que tener cierta licencia creativa para poder siquiera hacer la serie y sacarla y tal, pero que por motivos legales Claro. quería, o sea, creo que puso una publicación en Twitter y todo diciendo no quiero que intentéis buscar quiénes son las personas en la vida real, o sea, no es relevante, no es no Qué quiero... complicado, ¿no? Que ya de por sí tú hagas esa historia y que el morbo de la gente quiera llegar más allá, o sea, quiera sacar de la sombra a esa gente que a lo mejor él pues simplemente no quiere remover porque ese proceso lo ha cerrado o simplemente Ya. no quiere... O sea, que para mí, obviamente, se merecerían estar expuestos si han hecho verdaderamente lo que Richard Gad pone en esa obra, porque obviamente es muy duro y es una realidad. Ya. En el mundo de audiovisual, Hollywood, se expande a Reino Unido, España, a todos los países que haya industria cinematográfica y otras áreas, hay muchísimo abuso de poder. Y ese abuso de poder... El movimiento Me Too. El O sea, movimiento que, Me Too que ahora es también claro España ejemplo. ahora está Claro. retomándose, o sea... Con el director que no me acuerdo del nombre de la película esta de Mantícora. Bueno, el director de la película Mantícora, que varias mujeres de la industria audiovisual denunciaron conjuntamente varias agresiones, abusos por parte de él. Entonces, es que Y ha es empezado a salir nombres. No parecía que iba a ser algo un poco más movimiento Me Too en su momento. No ha sido de momento esa envergadura, pero sí que ya ha levantado un poco... normaliza un poco más, creo que el tema, lo que es hablar, o sea, mientras que antes era un poco más... Y automáticamente a esa persona cancelada para que se aprenda de una vez a que no todo vale, a que se debe respetar los límites y no se debe sobrepasar ciertas líneas. Y bueno, y esta serie pues tiene tantos temas, pero a mí principalmente me gustaba mucho eso, el personaje de Terry. Y luego Martha, eso, me parecía al principio como un personaje también muy, muy vulnerable, también un personaje en el que la vida no ha tratado bien. Es un personaje que, pues bueno... Es que en inglés hay una frase que se dice hurt people. O sea, se repite 2 veces, pero por el juego de palabras. Y se traduce a la gente dañada hace daño. literal. O sea, la gente dañada hace daño. El ciclo sin fin. El ciclo sin fin. Y no es una frase que justifica, pero explica. O es más explicativa que justificante. Porque obviamente no vamos a justificar aquí que se haga daño por más trauma que tengas, pero sí se puede, o sea, desde... Sí, para entender el de dónde puede venir. No para justificarlo, sino para entender quizás ya más a nivel sociológico de qué hace a una persona hacer eso. Que al fin y al cabo, eso fue, al final de la serie vemos hacia el final que en realidad Donnie necesitaba ese, como para poder tener ese cierre, el entender el porqué, qué es lo que había llevado a Martha a hacer todas las cosas que había hecho, o sea, esa obsesión que tuvo, que te acuerdas, o sea, la imagen con todas las transcripciones, creo, suyas de algunos audios escritos por las paredes, intentando entenderla, o sea, reescuchando, empatizando con su abusador, o sea, todo por poder cerrar
con la idea de que si lo entiendo, al menos puedo cerrar y seguir adelante con mi vida. Ese entender el porqué, y a veces, muchas veces... No lo justifica. No lo justifica, pero esa motivación también de la persona de querer entender, ¿no? De por qué me han hecho esto, por qué esa persona tal. Entonces sí, o sea, que de todas formas yo creo que lo del anonimato para esto, en la entrevista con Piers Morgan, que hago disclaimer, o sea, no estoy de acuerdo con la mitad de las cosas que dice este señor, ni con su filosofía moral, ni su posicionamiento. Mimi XXL creo que era. Y la palabra sabueso es que le describe perfectamente, o sea, es que huele sangre, se engancha y ahí se queda. Y en esta en concreto hubo momentos donde ves que se engancha, en plan que escucha una inconsistencia en lo que está, de varias inconsistencias que había, y claro, precisamente una de las cosas que dijo, que pese que yo no estoy de acuerdo con este hombre, debo matizarlo de verdad, una de las cosas que le estaba diciendo a ella, dice, independientemente de que todas las alegaciones de esta sean ciertas, no sean ciertas, seas culpable o no seas culpable, sí hay que decir que la forma que se ha llevado el tema de mantener la protección de anonimato, que supuestamente el protocolo que establecieron Richard y Netflix, no se ha respetado. Eso fue lo que hacen. Y yo, sinceramente, coincido con él, pero también creo que, por lo menos por lo que he estado leyendo, yo creo que se puso ahí, o sea, que eso se estableció, no como necesidad necesariamente que no quisiera exponer, ¿sabes?, a estas personas, porque coño, tiene un perfil, o sea, y sabes que el público va a hacer su imagen, más en esta sociedad en la que estamos, que literalmente hacemos todo esto obsesivamente, que nos metemos con el morbo y tal. Entonces, yo aquí la protección al anonimato, yo creo que se hizo como muy modo para que no se... Claro, todo eso lo tuvieron que... Bueno, a nivel legal, pero yo creo que sí había, Sí. o sea, ganas de que esto... Hombre, al se final, haga búsqueda. ellos tendrían que Yo ser... no me quejo, o sea, ya ves tú. Tendrían que ser conscientes de que el tema se iba a remover. Porque si ya la obra de por sí estaba dando que hablar, cuando se iba a estrenar en una plataforma de streaming a nivel mundial de más de 150 países, obviamente el tema iba a estar en boca de todo el mundo. Entonces estaba claro que sabían que iban a salir personajes, la auténtica Martha, ¿no? Iba a salir a la palestra. Está tardando en aparecer el auténtico Targaryen. Ya. Así que la serie creo que se estrenó fuera el 11 de abril, me parece, o algo así. Sí, fue el 11 de abril. Y esta mujer salió, creo que hace una semana, 2 semanas, así que yo veo como que hay poco tiempo que le toca a Targaryen. Sí. Así que nada, que nos quedamos muy cortes con lo que es esta serie, porque obviamente da para muchísimo. Sí, es un tema demasiado interesante. Si queréis que hagamos otro capítulo, incluso hablando de, o sea, otros derivados de la misma serie, dejadlo en los comentarios, que obviamente pues nos gusta escuchar lo que, pues, las cosillas que más os interesan, y poder conectar un poquito de esa forma, ¿no? Y nada, pero en principio yo creo que dejamos pendiente el siguiente, que ya sabemos cuál va a ser el siguiente capítulo. Lo desvelaremos Así que... próximamente. Bueno, pues yo creo que mi reino de peluche ha llegado hasta aquí. Así que por nuestra parte nos despedimos. Un saludico y hasta el siguiente. Muchas gracias. Bye. Adiós.